Renato Cisneros siempre se quiere hacer el humilde, el perfil bajo, ¿no? Lo he entrevistado 2 veces, en realidad nos hemos entrevistado porque terminamos los dos conversando así de una manera tan fluida que ya uno no se da cuenta quién entrevista y quién está del otro lado. Y eso es lo más interesante, porque además somos amigos, somos patas, trabajamos juntos, pero esta entrevista está pactada hace rato. No es que, nos falló un invitado, como dice él, para hacerse gracioso en conexión. No, yo estoy muy interesada para hablar de esto, que es el resultado de una chamba muy ordenada, muy disciplinada, de 6, 7 años de Renato para sacar a la luz este libro que se llama La distancia que nos separa, y que es una novela de autoficción, como él mismo la ha calificado, una forma de tratar de responder a muchas interrogantes que forman parte de su historia, de su vida, de ese padre que murió ya hace 20 años y que quizás no conocía lo suficiente y necesitaba saber más de él para, de hecho, saber también de él mismo, porque ha madurado, ya tiene 39 años, ya se está tomando la vida un poco más en serio, y esa madurez se traduce aquí de una manera brillante. No he podido leer el libro entero, pero obvio que las partes que he estado revisando muestran además una redacción impresionante, una historia bien construida, con una buena columna vertebral, y a mí me encanta y estoy muy orgullosa y estoy muy contenta de tenerlo aquí, a mi amigo El Colchón. Lo quiero y estoy feliz de tener a Renato como invitado y de tener este libro ya en mis manos, que después me lo tiene que dedicar, por supuesto, para su mejor amiga y la más linda periodista del país. Gracias, Renato, por estar acá. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Qué tal? Bien, contenta, me encanta tu libro, estoy feliz. Qué bueno, a mí también me gusta cómo ha quedado, me gusta lo que ha pasado con él, lo que ha pasado conmigo mientras lo escribía. Me gusta que en estos primeros días en que el libro ya está en manos de los lectores y que ha dejado de pertenecerme, las primeras impresiones que ha recibido sean, qué sé yo, más que elogiosas, sean positivas, ¿no? Me importaba, me daba mucha incertidumbre, tenía mucha incertidumbre respecto de cómo sería acogido el libro. Creo que todavía es temprano para incluso hablar de una acogida. El libro acaba de colocarse en librerías, pero ya la sensación de que ha dejado de pertenecerme es un poco perturbadora, ¿no? He estado tantos años metido en esa historia. Sí, pues 6, 7 años, ha sido una gestación súper larga. Sí, más o menos 7 años. Sí, y yo hablaba hace un rato de lo que debe representar escribir un libro, ¿no? Yo no lo he hecho, por eso te lo pregunto. A la hora de sacarlo, de que la editorial te dice ya está listo y te lo muestra, debe existir una especie pues de posparto, ¿no? Como que das a luz y claro, tienes la emoción de decir por fin está aquí, lo tengo, lo reviso, está bien, está sanito, quedó perfecto, pero qué miedo, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo lo voy a cuidar? Bueno, ¿quién lo va a cuidar? Ante la imposibilidad biológica de tener hijos, los hombres creo que tenemos muy pocas oportunidades de estar en el mismo lugar que las mujeres en ese momento milagroso que debe ser traer una criatura al mundo. Pero sí, digamos, sin que sea lo mismo, se le acerca, ¿no? Con la enorme diferencia de que yo ya no tengo ningún tipo de influencia sobre el libro y que ya está en el mundo casi como un bebé que ha crecido repentinamente para valerse por sí mismo en la mano de distintos lectores, porque habrá quienes lo comprendan de una manera, habrá otros que lo hagan más suyo, que les provoque, habrá seguro algunos a los que les provoque no sé, preguntarse por sus propios padres y a mí me encantaría que esa sea la reacción de quien los lea, ¿no? Yo leí ahora que tú hablabas, ¿no? de esta obra y decías que de hecho es la más complicada, la más agotadora y también la más dolorosa, porque no es una novela donde agarras a 2 personajes y cuentas una historia que se te ocurre y vas tejiendo en función a ellos, ¿no? Construyendo evidentemente características que formen parte de estos personajes. Esta es una novela de autoficción que tiene que ver con tu historia y la historia de tu padre, o sea, qué tal responsabilidad, porque hay toda una familia involucrada, y me imagino que habrás recibido comentarios, hasta habrás, no sé, me interesa saber eso también, quizás tenido que enfrentar alguna situación difícil con alguien de tu entorno más cercano. Es una novela efectivamente autorreferencial, tiene partes que son ficción. A mí me gusta pensar en esto que dice el escritor español Antonio Muñoz Molina, de que una gota de ficción basta para teñir a todo el texto de ficción, ¿no? Claro, es una manera en realidad de pasar caleta, ¿no? De limpiarte un poco las manos. Pero no tanto, ¿sabes por qué? Porque cuando uno escribe, salen cosas que de otra manera no saldrían. Y que siendo mentira o cosas imaginadas de pronto tienen y contienen más verdad que las verdades a las que uno está acostumbrado a decir. Yo lo que quería era un poco reconstruir la vida de mi padre. Mi padre fue un personaje público en este país,
fue militar, le decían el Gaucho Cisneros, le tocó ser protagonista en un momento político muy duro del Perú, fue vocero del ejército cuando la lucha antisubversiva estaba en su momento más crispado, en el inicio sobre todo, y por su formación militar, él además nació y se formó en Argentina, tenía una manera muy particular de decir las cosas. Tú conoces perfectamente a los argentinos, tú eres argentina. Me vas a decir. Entonces, claro, en un país como este, donde las cosas suelen decirse a media caña, a media voz, con cierto titubeo, en un medio político en el que muchos son, valga la redundancia, políticamente correctos, mi padre era un personaje muy llamativo. Entonces yo quería convertir a este personaje público en un personaje literario por dos motivos. Primero, porque me interesaba saber cómo era él antes de ser mi padre. A mí empezaron a ocurrir cosas, terminé haciendo terapia psicoanalítica. Muchos años, ¿no? También. Sí, muchos años. Y en algún momento saltó una duda, ¿no? ¿Cómo habría reaccionado mi padre ante un problema como este? Y no tenía esos referentes, porque yo había vivido 18 años con él, he vivido 18 años con él hasta su muerte, y lo que siempre vi fue un hombre, un militar, digamos, un general, en actividad, en retiro, muy hermético, muy preocupado por nuestra formación, muy idealista, absolutamente idealista, y quería saber algo más de ese hombre al que había tenido por padre, y lo que encontré fue un hombre bastante más rajado emocionalmente de lo que yo me hubiera imaginado, ¿no? Y ahí fue donde yo dije, caracho, este era mi padre, ¿no? ¿Y con esto sientes que saldas una deuda con tu padre o contigo mismo? Bueno, conmigo, ¿no? Conmigo en tanto este libro me ha demandado un horario para escribir, me ha hecho sentirme por primera vez un escritor en serio. Lo que yo había escrito antes, no quiero desmerecerlo ahora, siento que sería un poco mezquino hablar mal de mis primeros libros. De alguna manera fueron los únicos libros que yo pude haber escrito mientras encontraba la voz y el tono para escribir este libro, porque una de las cosas más difíciles es el tono, ¿no? O sea, ¿cómo hablas de tu padre sin juzgarlo, sin ser melodramático, sin compadecerlo, guardando una cierta distancia crítica? Y más aún tratándose de una persona con la que viviste 18 años y que cuentas que era muy hermético. También puede ser que dentro de este trabajo psicoanalítico que, digamos, fue por un camino paralelo a el desarrollo de este libro, pues encontraste esa parte afectiva, cariñosa, que tu papá, de hecho, la sentía, pero le costaba demostrar. Entonces... Sí, sin duda. Él digamos, construye un personaje público, primero porque estaba convencido de que el ejército o la política peruana necesitaba un hombre que hablara como él hablaba y que dijera las cosas con sus ajos y cebollas. Con sus ajos y cebollas. Pero, por otro lado, él construyó un personaje para protegerse el ombligo, como le gustaba decir a él, ¿no? Bueno, era un mecanismo de defensa, Totalmente. ¿no? O sea, ser el aguerrido, el que habla alto, el achorado, porque en el fondo, de hecho, era un hombre muy sensible. ¿Qué tan sensible dentro de lo que encontraste? Su padre mi abuelo fue deportado a la Argentina, el exilio de su padre, el crecer en un país que no era el suyo, escuchando todos los días hablar de un Perú que él no conocía, el dejar la Argentina y ver una relación sentimental frustrada. Él estuvo a punto de casarse con una chica en Argentina y no se casó por una disposición del ejército peruano tan absurda que ya fue abolida, ¿no? Que era que ningún oficial en los primeros 5 años de matrimonio en los primeros 5 años de servicio podía variar su estado civil. Pero él acató y, digamos, fue ordenado, disciplinado con lo que la norma dictaba. En cambio, tu tatarabuela tuvo 7 hijos con un sacerdote. Sí, esa sí fue recontra choria. Sí, yo sé que a mucha gente de mi familia a lo mejor no le resulta muy simpática la idea de que yo cuente estas cosas, pero no las cuento por exponer la intimidad de mi familia, ni las cuento por una especie de morbo o exhibicionismo. Lo hago porque yo siento que generación tras generación, no solamente en mi familia, en muchas familias, no solamente del país, del mundo, siento que esta es una cosa más universal, hay como temas callados, silenciados, que pasan los siglos y los años y se van transmitiendo. Y yo creo que parte de hacer una suerte de, no sé si decir curación, pero sí atajar esos temas o aprender a convivir mejor con ellos, es decirlos públicamente, en voz alta, ¿no? Sí, total. Finalmente lo que tiene que importar y trascender. No a todo el mundo le va a gustar lo que hacemos o las decisiones que tomemos, pero si uno es consciente de que hace las cosas porque necesita hacerlas, porque siente que es un tema
está acorde a tus principios, a tus valores, ¿no? Sí, y que tiene que ver con tu padre y contigo, más allá de que haya con algunos personajes que aparezcan por aquí, es tu padre y tú, esa relación que existió en este mundo durante 18 años y que mira cómo se mantiene y que quizás ahora se haya alimentado mucho más a través tuyo que sigues acá, mira, vivo, con este libro. El 15 de julio se cumplen 20 años de su muerte y yo ya tengo a partir de este año más años de huérfano que de hijo suyo. Entonces siento que también esa efeméride es clave para irrogarme, digamos, cierta autoridad para decir algo más o menos concreto de la vida de este hombre al que además me ha encantado poder llamar en la novela como nunca lo llamé en la vida, ¿no? General, gaucho, ministro, yo siempre le decía papá o viejo. Claro. Y describirlo de esa manera, poder llamarlo así, también me ha permitido sentir que es un personaje más literario, ¿no? Y sentirlo más cercano también. Totalmente. Qué bonito, totalmente, me encanta. Totalmente. La distancia que nos separa, el libro de Renato Cisneros que está en todas las librerías y que se presenta en la Feria del Libro. El 18 de julio, el sábado 18 a las 7 de la noche. Ya, no me has invitado, no voy a ir entonces. Pero no me has dejado un milímetro de espacio para hacerte la invitación. Qué bueno, y ya, de una vez, dedicatoria, no solo tú, sino en general toda la gente de RPP. Yo a la gente de RPP le debo mucho, le quiero agradecer además un montón a la familia Delgado, a los editores que en su momento me dieron espacio para poder encerrarme un mes en un búngalo en Chaclacayo, a Ramón Amome que me prestó ese búngalo para poder escribir partes fundamentales de este libro, así que me encantaría que ellos también me acompañen, ¿no? Y a la gente que te reemplazó en Conexión en la Central cuando no venías a chambear, entre ellas y todo el público, por supuesto, los cámaras acá, bueno, los que están despiertos, ¿no? Ahí están. Sí. La gente te quiere, Renato. La gente te quiere. Tienes club de fans, olvídate. No, tú tienes club de fans en Twitter. ¿Quién tiene club de fans? Por favor. Hay un club de fans, es cierto. Sí. Pero son un grupo de chicas, digamos, muy buena onda, que me siguen, pero hay mujeres que matan por ti, Renato. A mí me dicen, Juliana, ¿quién como tú que lo tienes cerca, que puedes olerlo? Yo digo, por Dios, o sea, así me dicen. ¿Quiénes son esas personas? Esas hembritas, sí, vas a decir. Ya, firma, pero nada que para la hembrita Juliana. Para Juliana, ahí está. Y no lo voy a leer eso públicamente. Lo dejo para mí y nada, Renato, te deseo lo mejor siempre, sabes que te quiero muchísimo, que creo que eres un talentoso, un virtuoso, me encanta que hayas hecho este sueño, sí, aunque suene un poco así idealista, realidad. Y voy a estar en la presentación del libro y voy a estar siempre que lo necesites porque yo me considero tu amiga, porque te quiero y porque le recomiendo a todos que lean La distancia que nos separa. Así terminamos el programa hoy jueves. Mañana nos tomaremos un par de traguitos, que es viernes, Renato, para celebrar con la gente del equipo. Gracias, Juli, por esta invitarme. Gran novela. No, gracias a ti por venir. Con ustedes hasta mañana. Nos reencontramos viernes aquí en el estilo Juliana. Duerman bien. Chau.